Un amigo taxista me ha contado que en un buen día hace 40 viajes, 40 personas y sus acompañantes, cuando se da el caso, abordan un solo coche. Algunos van callados mirando por la ventana, otros cuentan historias demasiado personales y algunos más dejan algo extraño en la unidad. Los taxistas conviven con todo tipo de gente, con personas cansadas, desesperadas, alteradas, con gente que parece esconder secretos y a veces con pasajeros que simplemente no son de este plano. Esta noche voy a contarte algunas de estas historias, así que acomódate en los asientos traseros. Prohibido consumir alimentos y bebidas a bordo, pero como estamos en confianza, puedes sacar algún snack y una bebida. Ahora sí, apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Veníamos de la feria. Ya era de madrugada y traíamos cargando a Fernanda entre dos porque se había puesto muy mal. Apenas podía sostenerse en pie. Estuvimos un buen rato parados en la banqueta intentando conseguir transporte, hasta que por fin un taxista nos hizo la parada y se detuvo junto a nosotros. Nos subimos a prisa, acomodando a Fer en el asiento trasero. El chofer, al ver el movimiento y notar lo pesada que venía, nos miró por el espejo retrovisor con desconfianza. «¿La muchacha viene bien?», nos preguntó, juzgando la situación con la mirada. Le contestamos que sí, que solo se había puesto mal por la feria. El tipo suspiró, metió velocidad y se incorporó a la avenida. «Es que se sube cada gente al carro. Yo hace como unos 8 años trabajaba en un taxi tradicional antes de que empezaran las aplicaciones, pero de repente la cosa se puso difícil, el negocio empezó a decaer y ya no salían las cuentas. Me tuve que meter a la plataforma por pura necesidad». Nos empezó a contar que con el cambio, el ritmo de trabajo se le volvió una chinga. Dijo que para sacar la misma cantidad que antes, ahora tenía que trabajar el doble de tiempo, matándose en la calle el fin de semana entero para alcanzar las promociones y los desafíos que ponía la aplicación para ganarse los bonos de dinero. Nos explicó que eran de 40 a 60 viajes en un par de días para obtener algo así como 600 pesos extra. Ahí fue donde empezaron los problemas de salud, primero por estar tanto tiempo sentado y luego por el cansancio acumulado de no dormir bien y comer mal en la calle, todo por el empeño de que cuadraran los números. Una madrugada de esas, continuó el taxista, se le subió una mujer que iba para el aeropuerto. Él le ayudó a subir su maleta. Venían por el circuito interior. Eran las 2 de la mañana. La ciudad estaba tranquila, las vialidades despejadas. El cielo resplandeciente de contaminación lumínica y ni una sola estrella en el cielo. De pronto un sonido lo sacudió. Era el teléfono, la notificación de que había alcanzado los 60 viajes. Espantado, se dio cuenta de que el carro estaba detenido. De un momento a otro notó que se había subido a la banqueta. Y la pasajera,
Esa mujer no estaba atrás. Bajó a revisar la cajuela y tampoco vio la maleta. Abrió el historial de su última actividad, sintiendo un hueco en el estómago porque no lograba recordar el momento exacto en que la mujer se bajó. Sin embargo, al revisar el desglose, el mapa marcaba la ruta trazada hasta el destino final: el aeropuerto. Esto confirmaba que el viaje se había cerrado correctamente en el punto solicitado. No había sido un problema de que la mujer desapareció, sino que él debió haber completado el viaje sin tener conciencia. El tipo nos dijo que lo que se le hizo más raro fue que ya aparecía un monto extra por propina y la notificación de un elogio por excelente servicio. Esos datos daban fe de que se había ofrecido un servicio perfecto, del que su memoria, por alguna extraña razón, no guardaba ni un solo rastro. Nos contó que lo peor no fue el viaje al aeropuerto, sino lo que pasó un viernes después, mientras surcaba el norte de la ciudad por el segundo piso del periférico. Llevaba a un tipo joven de traje que venía absorto en el teléfono con sus audífonos puestos. De la nada, el pasajero se inclinó hacia adelante, rompiendo el espacio entre los asientos, y con una voz gélida, demasiado clara para el ruido exterior, preguntó: ¿Nunca has pensado en salirte del puente? Solo es un volantazo, caer a pie de calle y terminar con todo de una vez. El taxista sintió un escalofrío que le recorrió la nuca como una descarga. Se quedó mudo, con las manos apretando el volante. El vacío de la lateral, a metros de altura, se le hizo extrañamente tentador por un segundo. ¿Qué te pasa?, alcanzó a balbucear el chofer con la voz entrecortada. ¿Estás loco? En ese momento, el joven se quitó un audífono con total naturalidad, lo miró por el retrovisor con una cara de confusión y le preguntó: «Perdón, jefe, ¿me habló?». El chofer se quedó helado. El tipo no se había movido, no se había quitado los audífonos hasta ese segundo. Balbuceó una disculpa diciendo que se había confundido con el GPS, y el resto del trayecto transcurrió en un silencio sepulcral. El tipo nos dijo que llegó a la conclusión de que su cansancio había abierto una grieta y se estaba colando una energía negativa a su vida, a su trabajo y a su sanidad mental. Creo que todos sabemos que hay cosas allá afuera que solo esperan a que te debilites lo suficiente para susurrarte al oído el último error de tu vida. Nos dijo que de repente empezaba a sentir un calor sofocante y al revisar el tablero se daba cuenta de que la calefacción estaba encendida a tope, con la perilla girada por completo hacia lo rojo. En otras ocasiones, las luces intermitentes se activaban solas, de la nada, sin que él hubiera tocado el botón. Lo que más lo perturbaba era lo del espejo. A veces miraba por el retrovisor y veía que los pasajeros traían unas sonrisas aterradoras, desencajadas, pero cuando parpadeaba o volteaba bien, los tipos estaban completamente en lo suyo, mirando sus teléfonos o el camino. La explicación de lo que le estaba pasando le llegó de la manera menos esperada. Un día dejó a una señora en su destino. En cuanto la mujer se bajó del carro, en lugar de caminar hacia la banqueta, corrió para dar la vuelta por delante del cofre y se le acercó a la ventanilla del chofer. «No se vaya a asustar», le dijo, asomándose con cara de preocupación.
pero usted trae a alguien ahí atrás, sentado en los asientos. ¿De casualidad no subió a un muerto a este carro? El conductor se le quedó viendo helado. La señora, con un tono muy serio, le dio instrucciones detalladas de ciertas cosas que tenía que hacer para limpiar el vehículo. Todo con la idea de sacar esa energía pesada que se le había pegado al coche. El sujeto solo le dio las gracias. No supo qué más decirle por el impacto que le provocaron esas palabras. Ya que iba a meter velocidad para arrancar, se le vino el recuerdo a la cabeza. Todo hizo sentido en un segundo. Hacía como un mes, le tocó un viaje donde se subieron unas personas que traían a un tipo cargando entre dos. Ellos eran un hombre y una mujer. Lo acomodaron en el asiento de atrás como pudieron y hasta le abrocharon el cinturón de seguridad. El taxista, al ver al tipo tan estropeado, les preguntó si el joven estaba bien, porque se veía muy mal. Los otros le contestaron rápido que no pasaba nada, que venía desmayado de lo borracho que estaba. Durante todo el trayecto, el tipo ni siquiera hizo el intento por mantenerse erguido. Se fue de lado, con la cabeza completamente recargada y golpeando contra el vidrio de la puerta trasera. Al llegar al punto del destino, los acompañantes bajaron primero y abrieron la puerta trasera. En cuanto quitaron el seguro del cinturón, el cuerpo se fue de largo y cayó rígido sobre el pavimento. Los tipos corrieron a levantarlo del suelo a toda prisa. El chofer nos dijo que la escena le dio mala espina y, en cuanto terminó el viaje, se metió a la aplicación para levantar un reporte donde detalló minuciosamente la conducta extraña de esos dos usuarios. Ese era el muerto que venía cargando en el carro todo ese mes. Lo que se había quedado penando en el asiento de atrás era una persona muerta que le sentaron en los asientos traseros. Para terminar, nos contó que, después de lo que le dijo la señora, fue a comprar lo necesario y limpió el carro tal cual se lo habían indicado. En cuanto hizo ese sencillo ritual, la pesadez del ambiente desapareció y todo regresó a la normalidad. Lo que me deja aterrado es que el muerto al que obligaron a abordar al taxi, lo situaron en donde nosotros llevábamos a Fernanda, que iba más o menos igual. Ya casi era la hora de la comida, pero cuando revisé mi cartera, nomás traía 50 pesos. Había olvidado que acababa de llenar el tanque y el efectivo se me había ido en la gasolinera. En ese momento, en una esquina de Tasqueña, un hombre me hizo la parada. Se subió, me dijo que iba cerca, me pidió que nos fuéramos por tal calle y luego por esta otra avenida para evitar el tráfico de Tasqueña. Lo dejé a unas calles de la central. Con lo que pagó, junté justo para una comida corrida en una fonda que tenía ubicada de tantas veces que había pasado por ahí. Terminé de comer y regresé al carro que había dejado estacionado a 2 cuadras. Tomé avenida Tlalpan con dirección al centro, como a unos 500 metros antes del Centro de las Artes. Un hombre de camisa azul me hizo la parada. Si mal no recordaba, era el tipo que llevé cerca de la central de autobuses. Sí, era el mismo.
Se subió y me quedé esperando algún comentario, una risa por la coincidencia de abordar el mismo taxi en puntos distintos, pero no dijo nada. Me fui con la mirada al frente siguiendo sus instrucciones. Nos salimos en circuito interior y me fui por carriles centrales hasta la salida de la central de abastos. Lo dejé en la entrada, pagó su tarifa y me fui de ahí. Llegando a Tezontle eché una moneda al aire en mi mente para decidirme si darle para Parque Tezontle o para el Metro Iztacalco. Se puso el semáforo en verde y sin pensarlo tanto le di a la izquierda. A 2 semáforos de distancia se subió el mismo hombre por tercera ocasión. Esta vez sí estaba esperando que se revelara que era una broma, que el tipo me estaba siguiendo para ver mi reacción. ¿Qué otra cosa podrías pensar? La segunda vez podría haber sido una casualidad, ya que entre que lo dejé en su destino y lo volví a recoger a 1 kilómetro de ahí, estuve 1 hora estacionado comiendo. Pero la tercera vez que se subió, no dijo nada. Yo fui el que no me pude aguantar y le dije que si había visto que era la tercera vez que se subía al carro el día de hoy. Se quedó callado y no me respondió inmediatamente. Supongo que esperó a que su mente procesara las palabras que acababa de escuchar. Me confundió seguramente. No sé de qué me está hablando, disculpe. Su desinterés era absoluto. Me sentí estúpido, pero estaba completamente seguro de que no había error. Sus rasgos eran idénticos. A unas 2 calles se nos atravesó un semáforo en rojo. Todavía iba pensando en las casualidades y también en la manera en que me respondió y el desinterés que mostró en el tema, cuando de pronto vi pasar frente a mí a ese mismo hombre con la misma ropa y el mismo andar. Miré por el espejo retrovisor y luego giré la cabeza de reojo hacia el asiento de atrás. Mi pasajero seguía ahí, inmóvil. Miré hacia la acera de la derecha. Otro hombre idéntico caminaba por la banqueta. Miré al carro de al lado y el conductor tenía la misma cara. Me pitaron los carros de atrás cuando se puso el verde y yo todavía estaba con la mente en blanco, tratando de comprender lo que se estaba mostrando ante mi vista. No era que todos fueran la misma persona, era que a todos yo los veía igual. Fui hacia Boturini por donde el tipo me indicó, pero yo ya estaba hasta sudando. Me entró la desesperación, me tallaba los ojos, de repente sentía el ritmo cardíaco acelerado. En un camión que pasó a mi lado, todas las personas eran de diferentes complexiones y tamaños, pero todos tenían la misma cara, la misma expresión seria de aquel sujeto que se subió ya 3 veces a mi unidad. En cuanto llegamos al destino, apagué el letrero y busqué refugio. Me fui a estacionar debajo de una palma en una calle no tan congestionada. Me encerré un rato, cerré los ojos y me puse a silbar para tranquilizarme. No pude lograrlo. Cada vez que abría los ojos y pasaba a un peatón, veía esa máscara de carne repitiéndose al infinito. Me fui a la casa, entré con las llaves, caminé hacia las escaleras sin detenerme. En la sala estaba mi madre y me preguntó si no quería cenar. Ni siquiera volteé a verla, le dije que no, muchas gracias. Tenía un miedo atroz de ver en ella esa misma cara terrorífica. Me encerré en mi cuarto y apagué la luz. A las 9 de la noche bajé
y ya no había nadie. Dejé las llaves para que viniera a recogerlas mi cuñado, que era el que trabajaba el carro en las mañanas. Todo el día siguiente me la pasé en la cama. Mi mamá desde temprano avisó que iba a ir con uno de sus hermanos. Me quedé solo, pero no quise salir de la recámara en toda la mañana, hasta que llegó mi cuñado como a las 3 de la tarde. Entró a la casa porque tenía llaves. Me gritó desde abajo para avisar que se iba. Bajé las escaleras despacio. Desde la mitad de los escalones solo veía sus piernas. Me armé de valor y bajé el último tramo para encararlo. Cuando lo vi, el alma me regresó al cuerpo. Era él, mi cuñado. Sus rasgos eran los suyos. Estaba curado. «Te voy a cobrar la lavada del carro», me dijo. «Lo dejaste muy sucio por dentro». Tenía razón. No dije nada y saqué 120 pesos de mi billetera. «Mira lo que se encontraron en el autolavado», añadió. Sacó una bolsa de plástico transparente. Adentro había una fotografía. No quise tocarla, pero cuando la levantó a la altura de mis ojos, sentí que la sangre se me congelaba. Era el sujeto del día anterior, pero la foto tenía algo más. Alguien le había perforado los ojos con un alfiler, dejando 2 huecos negros y precisos en el papel fotográfico. Era la cara que yo había visto multiplicada en cada persona de la ciudad. No me volví loco. Alguien había dejado ese trabajo de brujería en el carro. No creo que haya tenido que ver conmigo, pero en alguna medida me afectó, y eso que ni siquiera la toqué. Ni siquiera tenía idea de que alguien había dejado eso en la bolsa trasera del asiento del copiloto. Te contaré algo que me enteré que le pasó a un vecino que era taxista. No pedí permiso para compartirlo, pero así como llegó la historia a mí, supongo que para estos momentos ya es de conocimiento público. Al menos en la colonia donde vivo. En estos rumbos todos saben lo que le pasó al tipo. 5 días antes de que falleciera, llegó una noche espantado a su casa. En el comedor estaba su mamá y su hermana. Todavía no lo esperaban. El tipo solía llegar entre 2 y 3 de la mañana. Venía pálido, le temblaban los labios. Ellas se iban a levantar, pero él movió las manos con las palmas extendidas, como para que no se movieran de donde estaban. Jaló una silla y se sentó ante la mesa. La hermana no le hizo caso la segunda vez que se quiso levantar. Fue por un vaso de agua y se lo puso a un lado. El tipo se lo estaba bebiendo de un trago y casi cuando ya se lo iba a terminar, el agua se le fue por otro lado y estuvo tosiendo como 5 minutos. Y las dos desesperadas por saber. El tipo no sabía ni por dónde empezar. De inicio les pidió perdón a las dos por ser mal hijo y mal hermano. Se sabía que el tipo andaba en malos pasos, como dicen las señoras de la colonia. Pero bien, nadie tenía idea de a qué se dedicaba además del taxi, o con el taxi como pretexto. Les confesó que robaba, que estafó a una señora diciéndole que le iba a vender el carro. Le quitó 200,000 pesos y se desapareció. A los meses, por una noticia que se hizo conocida,
Se enteró de que esa señora se aventó a los carros de la desesperación. Además, el tipo asaltaba a los pasajeros en su taxi, turistas sobre todo. Los iba a perder a un cerro y los dejaba sin ropa. Seguro escuchaste de una nota de hace unos años de unas personas que fueron encontradas sin vida, congeladas y sin ropa. Pues fue ese cabrón. La mamá, llorando a mares, le decía que no siguiera. La hermana se hizo para atrás. No decía nada, pero no podía ni hablar de la impresión. Citando las palabras de su hermana, sabíamos que era malandro, pero no teníamos idea de los límites tan desfasados. Le causó la muerte a tantas personas. Habló de muchos más delitos y crímenes como si se estuviera confesando ante un sacerdote. La muchacha escuchaba cruzada de hombros y la mamá estaba tirada de rodillas en el suelo. Una escena propia de las películas mexicanas de antes. No es necesario seguir enumerando la cantidad de crímenes, desfalcos, asaltos, asesinatos. En este punto ha dejado de impresionar. Solo hay una pregunta que no había respondido y fue a ella hasta haberse confesado completamente. ¿Por qué estaba contándoles todo esto? ¿Por qué hoy? El taxi estaba mal estacionado en la entrada. Las puertas de la casa y del patio estaban abiertas y desde ahí se podía ver. Los faros se habían quedado prendidos junto con las intermitentes. Acababa de pasar. Seguramente venía de hacer algo malo. Omitlán está cerca, pero hay que agarrar carretera. Una carretera que tiene una recta muy larga, varias curvas y un túnel muy oscuro. El tipo dijo que varios metros antes de las curvas bajó la velocidad. Yo conozco ese túnel y cuando te digo que es un túnel oscuro, de verdad da miedo moverte en su interior. A un lado de la carretera, antes del túnel, estaba una mujer levantando ambos brazos y moviéndolos rápido de lado a lado. La mujer se separó del acotamiento con tal de que le hicieran la parada. Era una persona de unos 60 y tantos años. El tipo se detuvo adelante, puso sus intermitentes y se echó de reversa. Cuando se bajó para ayudar a la señora a subir y a subir sus cosas, se encontró con que no había nadie afuera. Ya se iba a asustar, pero vio que la señora ya estaba adentro del carro. Sí pensó que estaba raro que se hubiera metido rápido, pero supuso que era porque seguro ya llevaba horas esperando a que alguien se detuviera. La mujer venía cargando un arreglo de flores que perfumó el interior del carro. Era eso, dijo la mamá y la hermana cuando contaron la historia. Era eso a lo que olía Daniel. Olía a muerto. Mejor dicho, a sepelio, a velorio, a flores de muerto. El tipo arrancó el carro antes de preguntarle a la mujer para dónde se dirigía. Entraron al túnel. Aunque pusiera las altas del taxi, la oscuridad absorbía casi todo. La mujer habló y él intentó ver por el retrovisor, pero la verdad es que parecía que los asientos estaban vacíos. Pero porque esos 700 metros de túnel se sentían como si la última persona en el mundo hubiera apagado todas las luces. Iba para San Juan Tilcuautla, del otro lado de la ciudad, pensó el tipo. ¡Qué pendejo! ¿Para qué la levanté?, se lamentó. Cuando salieron del túnel, la mujer se había puesto un velo sobre la cara. Iba o venía de un funeral,
De ahí las flores, de ahí el velo y de ahí la atmósfera tan mortecina. Fue el sitio a donde se dirigía, las únicas palabras que la mujer mencionó en todo el camino. El tipo nunca sentía miedo de nada ni de nadie. Esta vez quería orillarse y pedirle que se bajara, pero le daba miedo, sentía vértigo y no sabía por qué. Quería llegar rápido al destino. Cuando volteaba a ver, la pasajera seguía inmóvil y así se iba por largos minutos, sonriendo debajo del velo. Ya te estarás imaginando cómo termina la historia. Que la muerte se le subió al taxi y que cuando llegaron al destino, que era el cementerio, ella se desapareció. Solo con un detalle, no era la muerte. Sí llegaron a un cementerio y la mujer pagó su pasaje y se bajó. A la entrada la esperaban otras personas. Adentro había movimiento, un velorio o una despedida. Se cerró la puerta y él se arrancó. Miró por el retrovisor para ver cómo se quedaba atrás la persona y vio que el arreglo de flores se había quedado en los asientos de atrás. Se detuvo, se echó de reversa para devolverlo. De vuelta a la entrada del cementerio, ya solo quedaba la mujer. Las rejas estaban cerradas y de pronto parecía que todo evento se había terminado. La mujer abrió la puerta y la cerró inmediatamente, sin tiempo para que sacara el arreglo. Se asomó por la ventana y le dijo al tipo que ese arreglo era para él, que se lo quedara. Acá nos vemos el fin de semana. Y la mujer señaló hacia el interior del cementerio. Todavía no daba la hora en la que él acostumbraba regresar a su casa. Sin embargo, volvió pisando a fondo el acelerador porque ya no pudo seguir trabajando. Venía sudado aunque hacía frío. Estaba pálido, muerto del miedo y la impresión. Llegando a su casa, bajó el arreglo de flores y lo aventó a la basura, pero de todos modos se le había quedado impregnado el olor a rosas blancas. Esto no se lo contaron a nadie, sino hasta que la profecía se hizo realidad. En un tramo de la carretera, un camión lo sacó del camino y el carro se fue a una zanja y se estampó contra unas piedras. Allá mero lo enterraron, en donde dijo la mujer del velo. Y extrañamente, aunque habían tirado el arreglo de flores blancas, cuando estaban velando al muchacho, al centro del altar estaban esas rosas marchitas. Algunas destruidas y la canasta maltratada, porque te digo que días antes, cuando se enteró de que se iba a morir, pateó el arreglo y luego lo tiró a la basura. Gracias por llegar con nosotros hasta el final de estos relatos. La frase de esta recopilación es aromatizante de arbolito. Deja tu like, comenta, comparte. Suscríbete, activa todas las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.